Vamos a estar hablando el día de hoy sobre cómo tener citas que generen emoción, que generen conexión, que generen atracción, que tengan la capacidad de dejarte bien parado, porque muchas veces los hombres no sabemos qué carajo hacer a la hora de tener una cita y metemos la pata, metemos demasiado la pata en el momento de seleccionar una buena cita, en el de tener una buena idea a dónde llevar una chica. Ya de por sí es bastante difícil, mis hermanos, que una chica nos acepte una cita y que no la cancele una hora antes. Entonces, mientras mejor nosotros planteemos esa cita y mientras mejor sea el escenario que podamos llegar a tener, pues corremos con un poquito de ventaja, para serte honesto. Y por esa razón es que vamos a estar, pues, hablando de 4 tipos de citas que pueden ser interesantes, los voy a poner de menos a más y además te voy a dar un bonus. Además de eso te voy a dar un bonus que a mí se me hace muy bueno, porque es un bonus un poquito más complejo, pero más interesante. Y esto te va a dar un arsenal como hombre para poder tener buenos lugares para crear citas que generen emociones, que te dejen bien parado como hombre, que hagan que las mujeres tengan ganas de volver a salir contigo. ¿Cómo sabes si tuviste una buena cita con una mujer? Si la chica accede a una segunda cita. Las mujeres jamás le dan una segunda oportunidad a un hombre que no se lo ganó, a un hombre que en la primera cita sintieron que no les generó una buena experiencia, que no les dio buena vibra. Entonces, cuando vos sabes que estás accediendo a una segunda cita, es justamente el aval de que pues, en tu primera cita lo hiciste bien. Si no, la chica jamás en su vida estaría aceptando y estaría yendo a una segunda cita contigo, mi querido hermano. En primer lugar, y yo siempre recomiendo esto como una primera cita. En primer lugar, mi querido hermano, lo que yo te recomiendo hacer es ir por un café a una cafetería que tenga silloncitos, de estos silloncitos como larguitos, y en lo posible sería mucho mejor aún si es una cafetería que vos ya conoces y si es una cafetería que podés llegar a pedir algo sin mirar la carta, si es una cafetería que conoces al personal, a las personas que trabajan ahí, al dueño, a quien sea. Este es un muy buen escenario. ¿Por qué, por más que sea básico y simple y todo lo que vos quieras, por qué pongo este escenario del café? Porque ahí lo único que vamos a estar necesitando para tener una buena cita es tener cierto nivel de privacidad, ¿ok? ¿Qué significa cierto nivel de privacidad? Que vos, entendiendo cómo funcionan las logísticas de un café y de una cita, tenés que ser capaz de encontrar una cafetería que tenga este tipo de silloncitos en donde se puedan sentar, por ejemplo, uno al lado del otro, que tenga cierta distancia entre las mesas. ¿Por qué? Porque eso nos permite poder hablar a un nivel un poquito más personal y no sentirnos escuchados. Hay muchas cafeterías que no están buenas para citas. Esto pasa mucho en Montevideo, pasa mucho en Buenos Aires. Hay algunas cafeterías, mis hermanos, que son muy emblemáticas, son muy buenas, es muy hermoso ir, pero es para ir solo o para ir con amigos, no es para ir en una cita, porque te ponen 80 mesas en un espacio de 50 metros cuadrados y literal, si echas la silla un poquito para atrás, estás golpeando a la silla del otro lado y hay mucho barullo y todas las conversaciones son de todos. Entonces, este tipo de café para una primera cita, a mi criterio, a mi gusto, queda completamente descartado, pero un cafecito más tranquilo, más espacioso, más fancy, si se quiere, puede llegar a ser una muy buena opción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para en este tipo de escenarios poder generar una montaña rusa de emociones? Pues lo que tenemos que hacer, mi querido hermano, es asegurarnos de nosotros plantear el marco de la conversación. ¿A qué me refiero con plantear el marco de la conversación? Significa que cuando vos estés con una chica, tu trabajo es liderar esa interacción. Y según como tú la trates o como tú plantees esa cita, es como la cita se va a dar. A lo que me refiero con esto es que si vos llegas a la cita y llegas pues todo tímido y haciendo preguntas muy básicas de entrevista de trabajo, de, ay, ¿y qué, a qué te dedicas? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y dónde trabajas?
pues está bien, yo entiendo que es información relevante y que en algún momento la vas a preguntar y la vas a tener que saber, pero si vos agarrás y en lugar de abrir con eso, abrís con una historia tuya de, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué? ¡Pum! Storytelling. Es que acabo de ver el miércoles de alfas y me estuvieron contando de que uno de los mejores lugares para tener una cita era un lugar parecido a este. Qué hermoso poder disfrutar de este momento acá contigo. No te estoy diciendo que le cuentes eso, no hagas eso, pero te estoy dando el ejemplo de que tú podés agarrar la sartén por el mango y podés agarrar y decir, hey, este va a ser el tenor de la conversación por acá. Y a partir de ahí, con ciertas preguntas abiertas, con ciertas preguntas interesantes, con algo de contacto físico, pero que no sea demasiado descalibrado. De hecho, cuando te toca estar en un mismo sillón con la chica, es una buena idea no querer pegarte a ella desde el inicio. Es una buena idea, si hay un silloncito, vos recargarte hacia un lado y que ella esté del otro. ¿Por qué? Porque de esa forma, en los primeros minutos, le demostrás o le subcomunicas que no te interesa tirarte arriba de ella, que ella todavía no te ha ganado. Un error de seductor principiante en este tipo de citas es que utiliza el banco para qué? Utiliza el silloncito para tratar de disminuir la distancia con la chica lo más rápido posible. Y eso no siempre es una buena idea, mi querido hermano. Porque si sos demasiado rápido en ese cambio, pues puedes llegar a estar descalibrado y la chica puede llegar a percibir que a ti te interesa demasiado avanzar físicamente con ella cuando de repente todavía ni la conoces ni nada por el estilo. El segundo tipo de cita tiene un poquito más de complejidad, pero te permite generar una experiencia interesante para este tipo de situaciones. Tener una cita en un pool o en un bowling, ¿ok? Para los que no sepan, pues el pool en algunos lugares le dicen billar, al bowling en algún lugar le dicen bolos o boliche. Boliche en Argentina es otra cosa, en Uruguay es otra cosa, pero en la mayoría del mundo es boliche. Entonces, este tipo de citas están buenas porque tienen una actividad como tal, estás haciendo algo. Y si vos más o menos la tenés clara un poquito, aunque sea en una o en otra, tenés la posibilidad de incluso enseñar a, pues a jugar de cierta manera, a jugar bien, llamémosle. Y eso te da una dinámica en donde tú le estás aportando valor a la chica por el simple hecho de apoyarla con este tema. Y además es algo que dentro de la actividad no es una actividad que es como de full time, sino que es una actividad que se interrumpe en cada tiro. Entonces puedes hacer un tiro y puedes estar conversando y platicando y de repente es otro tiro y de repente estás tomando algo, un café, una cerveza, lo que sea, y hace que la dinámica no se torne aburrida. Es más fácil de llevar una cita en este tipo de condiciones, sobre todo si a la chica le gusta divertirse y le gustan este tipo de escenarios. Entonces, este tipo de citas está muy buena porque incluye ya algo de movimiento, el propio, la propia dinámica que estés haciendo te va a permitir escalar físicamente, te va a permitir de cierta manera jugar un poco. Cuando haga algo bien, le vas a chocar los cinco, le vas a dar un abrazo, la vas a empujar y le vas a decir, no, eso está mal, vas a bromear con ella, etcétera. Y te va a permitir mucho juego. Y también tiene esta instancia doble en donde en determinados momentos vas a estar parado, en determinado momento vas a estar sentado. Entonces hay como una especie de body rocking ahí que hace que este tipo de cita pues también sea muy bueno. De hecho, mi primer trío, mis hermanos, arrancó en un pool. Mi primer trío yo no sabía que iba a ser un trío. Yo iba a salir con una chica que era una brasileña y trajo a otra amiga y yo dije, verga, se me cagó todo acá, no sé qué voy a hacer. Y dije, pues chingue su madre, voy a jugar como si fuera Ronaldinho. Y jugué como si fuera Ronaldinho. Y me salió todo bien y las terminé llevando a mi casa y pues pasó una cosa muy loca que no puedo comentar acá porque nos bajan la cuenta enseguida, pero que está en mi libro. Los que hayan leído mi libro por ahí tienen la historia. La tercera cita
tiene que ver también con una actividad, pero es una actividad grupal. Tiene un poquito más de nivel de complejidad, pero también tiene más beneficio por la cantidad de emociones y dinámicas que puedes llegar a vivir. En los distintos países hay cosas distintas para hacer. Vos tenés que encontrar cuáles son las actividades que hay en tu país. Por ejemplo, en Italia, bueno, en realidad en todos los países hay de estas, que les voy a decir, pero en Italia es muy famoso. Vos podés agarrar y reservar este tipo de actividades que les voy a comentar a continuación, las encuentran en páginas de turismo. Son cosas, experiencias que están diseñadas para turistas. Las encuentran tipo en cosas como Trivago, Airbnb o cosas por el estilo, que ofrecen experiencias. Entonces, en, por ejemplo, en Italia, yo tuve la oportunidad de ir a una clase de cómo hacer pasta y cómo hacer tiramisú. Es una clase de 1 hora, cocinas tu propia pasta, haces tu propio tiramisú, es un grupo, te dan determinadas indicaciones, estás cocinando ahí, amasando, haciendo todo el desmadre y al final cenan todos juntos. Entonces, este tipo de cita, que es una cita de actividad, está bueno porque tenés un contexto, tenés un grupo de personas, estás dentro de una clase, puedes jugar con eso, puedes conocer más personas, puedes liderar el grupo, puedes subcomunicar tu valor a través del liderazgo que ejerzas ahí y va a ser una experiencia completamente distinta para la chica. Pero no solamente hay clases de cómo hacer pasta, hay, por ejemplo, clases de barista para los que les gusta el café, donde te enseñan cómo se prepara el café, qué tipo de café. Hay clases hasta de dibujitos de los moca, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre específico eso, de hacer dibujitos en las tazas. Hay clases de mixología. Si de repente tenés una cita y es una cita que va a ser de noche, es una muy buena idea ir a una clase de mixología, donde te enseñan a hacer algunos tragos y demás. Entonces, este tipo de cita, yo no lo recomiendo tanto para una primera cita, pero es una excelente segunda cita con una chica. Pero son este tipo de actividades en donde pues hay un día y una hora, hay un schedule, tenés que agendar, tenés que reservar, tenés que asegurarte de que esté 100% confirmada esa cita. Por eso también no es buena opción para una primera cita, porque cuando una chica te confirma una primera cita, no sabes si realmente va a ir hasta que esté ahí. Pero en una segunda cita, pues si te confirma, ya es mucho más probable que sí se dé. Entonces, este tipo de actividades, mis hermanos, te permiten hacer un montón de cosas. Te permiten divertirte con la chica, te permiten, de cierta manera, pues, crear un juego grupal con el resto de las personas, te permiten liderar el grupo, te permiten llevarla a una experiencia completamente distinta que nunca ha tenido antes. Y lo mejor es que siempre, o casi siempre, depende mucho del caso, pero casi siempre hay una primera etapa que te permite generar mucha atracción, en donde estás divirtiéndote, jugando, rompiendo las pelotas, haciendo chistes, etcétera. Y hay una segunda parte que es más de conexión, en donde, ok, ya disfrutaste el trago, ya se terminó la clase, ya estás cenando lo que habías cocinado, etcétera. Entonces, como que tiene dos etapas bien distintas y en ambas se puede jugar de una forma muy interesante y se me hace una excelente posibilidad de cita para una segunda oportunidad. El cuarto lugar para una cita, que es muy, muy, muy bueno, y te lo recomiendo de una segunda cita para adelante, es ir a un escape room. No sé si alguna vez ustedes han ido a un escape room, pero es como un lugar en donde te metes a una casa, a un salón, y ese salón está ambientado con algo. Por ejemplo, yo fui hace un tiempo a uno de Breaking Bad. Entonces entras, es como un laboratorio y hay muchas cosas ahí, y tenés que encontrar una salida. Te ponen un reloj y tenés que empezar a descubrir pistas y a encontrar cosas y a darte cuenta dónde hay puertas secretas, descifrar determinados acertijos, etcétera. Tienes que ponerte a pensar. Y el propósito es encontrar una salida. Pero la cuestión es que al tener un reloj y un countdown ahí todo el tiempo, es una situación que genera estrés. Entonces te permite
percibir cómo es la chica bajo cierto nivel de estrés. Y esto es lo más valioso que te da eso. Porque ahí sale su sombra. Es muy bueno el feedback que te da esta situación para saber si tú podrías tolerar a una chica de estas características o no, porque la vas a ver estresada. La vas a ver en una situación pues, de urgencia, llamémosle. La vas a ver en una situación de supervivencia. Y ahí te vas a dar cuenta cómo ella reacciona y también te puedes llegar a dar cuenta de cosas muy importantes, como por ejemplo si ella se deja liderar por ti o no en una situación tensa. Eso es un reflejo de cómo sería una relación con ella. Si vos estás en una situación difícil, en una situación de supervivencia, y te propones como líder, mira, yo creo que deberíamos hacer esto, me da la sensación de que es por este lado, etcétera. Y ella lo único que hace es llevarte la contra y llevarte la contra y llevarte la contra, ya te está hablando de cómo sería esa chica en una relación. ¿Ok? Cuando vos tengas una relación con esa chica y por alguna razón de la vida te encuentres en una situación de supervivencia, en una situación estresante, mi hermano, ahí vas a tener un vivo reflejo de cómo se va a comportar esa chica, entonces vas a saber si vale la pena y si no, y descartarla por completo en ese preciso momento. Y cuando sí funciona, generas mucha empatía y generas mucha complicidad porque tenés que hacer trabajo en equipo para poder salir de ahí. Entonces es una dinámica que a mí me encanta para una cita porque me permite conocer de cierta manera la sombra de la persona y me permite pues empezar a ver cómo se comporta en situaciones difíciles y me permite también generar una intimidad y una conexión muy bonita con ella y la posibilidad de crear un equipo y nos da una historia muy divertida sobre la que hablar luego. Entonces, para mí, tiene otro nivel de complejidad, obviamente, pero este tipo de lugares son muy, muy buenos para una segunda o tercera cita, porque pues solidifica mucho la interacción. Y un bonus, mi hermano, gran bonus, gran bonus, es sobre todo esto es muy bueno para chicas fitness. Si a ti te gustan las chicas fitness, una muy buena idea para una incluso puede jalar para una primera cita. Es ir a algún tipo de clase de una disciplina que ella no conozca tanto o no esté tan acostumbrada. Entonces, imagínate que es una chica de gimnasio, la puedes llevar a una clase de yoga, la puedes llevar a una clase de Hyrox, la puedes llevar a una clase de meditación, la puedes llevar a una clase de calistenia, la puedes llevar a una clase de inmersión en hielo, la puedes llevar a una clase de CrossFit. No, no lo hagas. Una clase de CrossFit no. Pésima idea, te va a odiar. Capaz que algún día te ame, muchos años después. Pero de primeras te va a odiar. Entonces, CrossFit queda descartado. Pero la puedes llevar a algún tipo de actividades de este estilo.